¿Qué tal? ¡Uy, qué pelos! ¿Qué tal todos? Buenas noches, son la una menos, casi la una menos 10, aquí en España, de la madrugada, ¿vale? Bienvenidos a todos. Hoy no he podido transmitir antes porque a las 10 de la noche me entrevistaban en el canal de Daniel Hernández, ¿os acordáis? El de Escuela de Griego, que estuvo aquí compartiendo con nosotros la semana pasada. Se iba a hacer el fin de semana, como el fin de semana vino mi familia, se había pues puesto a hoy. Lo que pasa es que como el hombre no ha programado, pues yo no lo he podido compartir. Así que bueno, pues ahí estamos, está hablando un poquito de la encarnación y eso. Bien, ha estado bien. Y este programa que yo hago hoy es un programa especial. Es un programa especial a petición de un gran amigo mío, de Gustavo, del canal de Angemonk, ¿vale? Es uno de los testudos a los que yo sí quiero mucho, es gran amigo. Y bueno, veréis, él ha tenido una iniciativa que nos ha parecido muy bonita, y es que con este documento de la bula papal, precisamente para el año que viene, para el jubileo del 2025, que es un documento muy hermoso, y él nos propuso a varios de nosotros que en nuestros canales fuésemos leyendo y reflexionando sobre algunos apartados de esta bula. Y a mí me ha tocado con dos de ellos, que me parecen realmente muy bonitos y que creo que podemos aprender mucho de ellos. Porque vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar del juicio, vamos a hablar de la felicidad que nos espera después, vamos a hablar de la vida eterna. Y me parece realmente que puede ser muy interesante para todos nosotros, ¿vale? Así que bueno, voy a aprovechar un momentico, os voy a dar a todos la bienvenida, las gracias por estar aquí. Bueno, voy a compartir el documento, ¿vale? Compartir pantalla. Vamos a ver. A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Esto es. A ver. El documento, a ver, ¿estoy compartiendo? Sí, estoy compartiendo, vale. Pero me voy a poner un poquito más grande, porque como tampoco luego no leéis vosotros, pues ya voy leyendo yo. Si total, luego no leéis. Yo lo pongo grande y no lo leéis, pues ya me pongo yo más grande y no pasa nada. ¿Vale? ¿Ves? Que es la bula de convocatoria del jubileo del año 2025 que va a iniciarse a finales de este año, que va a tener lugar en el mundo entero, en la cristiandad, pero claro, lógicamente, especialmente en la ciudad de Roma, en la ciudad del Vaticano. Ojalá se diese y pudiésemos ir. A mí me encantaría, de verdad me encantaría. Como sabéis bien, en todos estos documentos, este latín siempre empieza porque, aunque ahora ya los tenemos aquí en castellano, pero cuando se escriben en latín, la primera frase del documento es siempre la frase que se pone aquí arriba. Entonces, este spes no confundint significa la esperanza no defrauda. Y uno dice, ¿la esperanza? ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza tenemos nosotros en la fe? ¿Cuál es la esperanza de nuestra fe? La esperanza de nuestra fe es justamente esa vida eterna de la que vamos a gozar, la presencia de Cristo. Y a mí, pues me han tocado, veis aquí, el número 20. Tengo que aquí leer varios puntos de estos y reflexionar sobre ellos. Así que vamos a ponernos con ellos porque creo que son textos muy hermosos y que nos van a servir para aprender bastantes cosas. Empieza diciendo así, dice: Jesús, muerto y resucitado, es el centro de nuestra fe. Ese es el misterio de nuestra fe. Ese es el misterio pascual. Jesús muerto y resucitado. San Pablo dice, al enunciar en pocas palabras este contenido, utiliza 4 verbos. Nos transmite el núcleo de nuestra esperanza. Y dice así, les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí, está diciendo San Pablo. Aquí tenemos un ejemplo clarísimo de la tradición, de esa enseñanza que va pasando a otros. Dice, yo lo recibí, a mí me lo han enseñado y yo os lo transmito y os lo enseño. Esa es la tradición, la transmisión de la fe. Dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Eso está en 1 Corintios 15, del 3 al 5. Y nos decía antes que usaba 4 verbos, nos dice el Papa Francisco. Dice, usa 4 verbos y con esos 4 verbos nos revela todo el núcleo de lo que es nuestra esperanza. Y dice, Cristo murió, fue sepultado, resucitó y se apareció. Y son importantes estos pasos de estos 4 verbos.
Dice, por nosotros atravesó el drama de la muerte. El amor del Padre lo resucitó con la fuerza del Espíritu, haciendo de su humanidad, ¿de qué humanidad? De la humanidad de Cristo. De ese Cristo que además de ser completa y plenamente divino, era completa y plenamente humano. ¿Vale? Pues de su humanidad, de la humanidad de Cristo, hizo la primicia de la eternidad para nuestra salvación. Dice, la esperanza cristiana consiste precisamente en esto. Ante la muerte, donde parece que todo acaba, se recibe la certeza de que gracias a Cristo, a su gracia, que nos ha sido comunicada en el bautismo, la vida no termina, sino que se transforma para siempre. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de la vida eterna. Hablamos de vida eterna y pareciera que realmente como que nos suena un poco así, ¿no? Es un poco en abstracto y nos cuesta a lo mejor pensar lo que eso puede suponer. Claro, nosotros aquí atados al tiempo, ¿eh? Nos cuesta lo que puede suponer esa vida eterna viviendo plenamente con Dios. Y nos decía el Papa, nos enseñaba aquí que en estos 4 verbos se encierra todo el misterio. Cristo murió, sí, Cristo murió en la cruz, Cristo murió como el Cordero, Cristo murió en sacrificio por nuestros pecados. Cristo, como hombre, dijo, cuando uno se pone a pensar en esto, realmente esto te conmueve, ¿no? Porque tú dices, Dios nos creó. Nosotros le dimos un pacatazo a Dios y le dimos la espalda a Dios. Y Dios nos ama tanto que para salvarnos y para redimirnos, coge y es Él mismo, quien viene y se sacrifica. No es un Dios que nos pide a nosotros ese sacrificio, que lo da, aparte de que no habríamos podido, pero como no habríamos podido, en vez de dejarnos por ahí perdidos y todo tirados por ahí todos en el infierno, la llama del infierno, Dios dice, no, vale, yo me voy a hacer uno de vosotros y así os voy a rescatar a todos de la esclavitud del pecado, os voy a rescatar a todos del castigo eterno. Y cuando uno lo piensa, es increíble. Es increíble, ¿no? Dios dispuesto a pagar, Dios que ninguna culpa tiene, Dios que es toda santidad, todo amor, está dispuesto a pagar la culpa que tuvimos nosotros. Está dispuesto a pagar nuestro pecado. ¿Y de qué modo, eh? ¿Y de qué modo lo pagó? Entonces dice después, fue sepultado, fue a la tierra, fue sepultado. Pero después resucitó. Pero la cosa no quedó ahí. Resucitó, podría haber resucitado, podría haber sido al cielo, podríamos no haber sabido nada, sino encontrar una tumba vacía. Pero Dios, que todo lo prevé, se apareció. ¿Se apareció para qué? Se apareció para darnos la esperanza, se apareció para deciros, mirad lo que os espera. Fijaos bien que las promesas que os estaba haciendo no son promesas vanas, que no son promesas de locos. Miradme a mí porque esto vais a ser vosotros. Esto es lo que yo tengo preparado para vosotros. Es increíble si lo pensamos, ¿eh? Es increíble realmente. Yo de verdad pienso muchas veces en ello, ¿no? Porque dice uno, bueno, ¿por qué se apareció y se apareció a tantos? Porque nos cuesta la escritura que una vez de golpe se apareció a más de 500. O sea, cuando se empieza a contar a todos los que se apareció, hay del orden de cerca de 3000 personas, ¿eh? No es una, no son dos, no son solamente a los apóstoles. ¿Por qué? Porque Él quería dejarnos esa certeza. Él quería que realmente supiésemos que esto era verdad y que con el testimonio de todas esas personas la fe se pudiese extender por el mundo. Nosotros pudiésemos creer realmente que eso había sucedido, que era verdad y que Él se había resucitado. O sea, Él nos confirmó nuestra esperanza. Luego sigue diciendo aquí, en el bautismo, en efecto, sepultados con Cristo. ¿Por qué en el bautismo somos sepultados? Siempre se nos ha enseñado que en el bautismo el hombre viejo, el hombre pecador, el hombre que tiene el pecado original, es sepultado con Cristo, ¿vale? Y recibimos
en Él, que ya ha resucitado, el don de una vida nueva. Por eso se habla de que ser el nuevo nacimiento, Nosotros es como si nuestra humanidad, como si volviese a nacer. Dejamos atrás esa humanidad dañada, o sea, esa humanidad con el pecado original que está ahí, que no habría quien lo quite, vale. Y ese pecado original se va de nosotros, se va de nuestra alma, sí, nos deja las consecuencias, evidentemente, pero ya no está. Y con eso derriba el muro de la muerte. Y la muerte, algo que era, digamos que era lo peor que nos podía pasar, ¿no? La muerte, que es la que nos da, la que significa que nuestra vida termina, transformó. Dios cogió la muerte, que entró con el pecado para destruir al hombre, cogió, le pegó así la vuelta, dijo, sí, no os preocupéis que me tenéis a mí. Cogió la muerte, le dio la vuelta y ha dicho, ahora la muerte va a servir ¿para qué? Para que sea un pasaje hacia la eternidad. Ya la muerte no es el fin, ya la muerte no es el término de todo, al contrario, Él convirtió la muerte en el principio de la verdadera vida, de la vida eterna con Él. Y dice, y si bien frente a la muerte, que es una dolorosa separación que nos obliga a dejar a nuestros seres más queridos, no cabe discurso alguno. El jubileo nos ofrecerá la oportunidad de redescubrir con inmensa gratitud el don de esa vida nueva recibida en el bautismo, capaz de transfigurar su dramaticidad. Es justamente eso, o sea, el drama de la muerte para nosotros, para los católicos, para los cristianos, gracias al sacrificio, por el amor de Dios, Él ha cogido y ese drama lo ha transformado en el inicio de una vida nueva eterna, de una vida nueva que no la podemos ni imaginar cómo es, no la podemos ni imaginar, ¿no? Y entonces nos dice aquí el Papa que en este jubileo tenemos la oportunidad de meditar en este misterio, ¿no? De redescubrir realmente la importancia, lo que significa el hecho de que Dios haya dicho, nos haya acogido como hijos adoptivos de Él, para darnos esto, para darnos este regalo. Y lo eternamente agradecidos que le tenemos que estar. Dice, en el contexto jubilar, es significativo reflexionar sobre cómo se ha comprendido este misterio dentro de los primeros siglos de nuestra fe. Por ejemplo, los cristianos, durante mucho tiempo, construyeron la pila bautismal de forma octogonal. Esto es muy interesante. Yo os traigo aquí el recuerdo también de que muchos templos, en inicio, muchas veces, los templos también se hacían de forma octogonal. ¿Vale? La planta de ellos muchas veces era de forma octogonal. Antes de que luego se empezase a imponer la forma de la cruz, primero fueron en forma octogonal. E incluso en los que tienen la forma de la cruz, siempre la parte esta la parte del altar, esa parte de la nave ahí, a veces entre los pilares y eso también tenía una forma octogonal. Y uno dirá, ¿y por qué? Bueno, dice, y todavía hoy los cristianos podemos admirar muchos bautisterios antiguos, es decir, muchas pilas bautismales antiguas, que conservan dicha forma. Aquí en la Basílica del Pilar, al entrar ahí, las pilas del agua bendita, para el agua bendita, que son de mármol, conservan esa forma, tienen la forma octogonal. Dice, como en San Juan de Letrán, en Roma. Y ahora nos explica aquí, dice, eso indica que en la fuente bautismal se inaugura el octavo día, es decir, el de la resurrección, el día que va más allá del tiempo habitual, marcado por la sucesión de las semanas. Tiempo habitual en el que, claro, por el tiempo, ¿no? Aquí estamos marcados por el tiempo, la sucesión del tiempo, dice, abriendo así el ciclo del tiempo a la dimensión de la eternidad. Vamos a tener ese cambio del tiempo, así en este tiempo lineal, vamos a dar el salto a la dimensión de la eternidad, a la vida que dura para siempre. La verdad que uno se para a pensar, yo soy incapaz de imaginar lo que significa la vida dura para siempre.
es algo que se me escapa a mí un poco de mi mente. Sí, sí, todos decimos, sí, la vida eterna, sí, no vamos a morir. Pero comprender verdaderamente el significado de eso a mí se me escapa, o sea, yo os lo digo sinceramente. Dice, esa es la meta a la que tendemos en nuestra peregrinación terrena. Nosotros sabemos que en la tierra estamos peregrinos, precisamente, para alcanzar esa meta, que es la que nos decía San Pablo, ¿no? Vamos a hacer, corre bien la carrera, dalo todo en esa carrera, no te dejes desviar de ella, no te dejes confundir por ninguna otra cosa y corre tu carrera para que al final llegues a la meta y con la meta tengas el premio de la vida eterna. Nos sigue diciendo el Papa, dice, el testimonio más convincente de esta esperanza nos lo ofrecen los mártires. Fijaos esta frase, dice el testimonio más convincente de esta esperanza. O sea, el testimonio que nos han dado los mártires es convincente, o sea, nos ha de convencer. ¿Por qué? Por la forma en la que ellos han enfrentado la muerte del martirio. Porque dice que firmes en la fe en Cristo resucitado, supieron renunciar a la vida eterna con tal de no traicionar a su Señor. Ellos están presentes en todas las épocas, en todas, y son numerosos. Y dice aquí, quizá más que nunca en nuestros días, porque pareciera en este mundo que estamos, ¿no? Así que no tendría ya que existir eso, que no tendrían que haber esas persecuciones, que no tendría que haber martirio. Y sin embargo, sabemos que son muchos, muchos, muchos los cristianos que sufren martirio en algunos países y en algunas zonas, ¿vale? Que son perseguidos justamente por su fe en Cristo. Dice, como confesores de la vida que no tiene fin. Con la muerte ellos están confesando esa vida que no tiene fin. La están testimoniando. Dice, necesitamos conservar su testimonio para hacer fecunda nuestra esperanza, para hacer crecer nuestra esperanza, para no tener miedo frente a las circunstancias del mundo. Dice, estos mártires, pertenecientes a las diversas tradiciones cristianas, porque no están solamente de la Iglesia Católica, bien, los hay de las iglesias ortodoxas y los hay también, hoy en día, los está habiendo también, de algunas otras denominaciones cristianas, ¿de acuerdo? Dice, son también semillas de unidad, porque expresan el ecumenismo de la sangre. Si últimamente el Papa está hablando de que tendríamos que recurrir a pensar en el ecumenismo de la sangre, en todos estos mártires que están dando la vida por Cristo, para que ello fuese una semilla que nos llevase a unirnos como cristianos. Dice, durante el jubileo, por lo tanto, mi vivo deseo es que haya una celebración ecuménica donde se ponga de manifiesto la riqueza del testimonio de estos mártires. Voy a hacer un momentico un alto, porque tengo que seguir leyendo todavía un par de ellos, pero quiero ver si tenéis alguna pregunta, si estáis escuchándolo bien, si se me oye bien, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta de lo que hasta ahora hemos hablado, de la parte que he leído. A ver si os veo por aquí. La pila bautismal normalmente estaba fuera del templo, ¿cierto? Porque, claro, era el bautismo y luego ya entrabas al templo. Había muchas tradiciones de esas muy hermosas también, ¿eh? Porque recordar siempre que, claro, siempre hemos dicho, el día 7 es la plenitud de Dios, ¿sí? Pero es que después de la plenitud de Dios viene la nueva creación. Por eso el 8 siempre es el número de Cristo, porque es el día de la creación. Por eso la resurrección de Cristo tiene lugar en el primer día de la semana, que en realidad es el octavo día, ¿no? El octavo día, si contamos la semana, nos vamos el sábado era el séptimo día, el domingo era el primer día de la semana y era el octavo día. Por eso la cuestión del domingo no es algo solamente de decir, no, bueno, no es que Cristo resucitó, no, es que Cristo resucitó el domingo con todo el sentido del mundo, ¿vale? Porque Él ya era el nuevo hombre. Él nos estaba mostrando la nueva creación, la primicia de la nueva creación. A ver, ¿qué más? Por aquí.
A ver, por aquí habláis de alguna herejía. No sé qué herejía será. Bueno, luego si eso lo vemos, luego me lo contáis. Vamos con el segundo párrafo, ¿vale? Que es también muy interesante. A ver, me tengo que cambiar de pantalla yo para leerlo. El número 21 dice, escuchad bien, dice, ¿qué será de nosotros entonces después de la muerte? Decidme una cosa, ¿quién no nos hemos preguntado eso? Aun con lo que nos han dicho, aun con lo que nos han contado. ¿Quién no nos hemos preguntado qué será de nosotros después de la muerte? Y nos dice el Papa, más allá de este umbral, de esta vida, está la vida eterna con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios, en la contemplación y en la participación de su amor infinito. La verdad que por mucho que se describa esto así, yo es que creo que no somos capaces de imaginarlos, está claro. Lo que ahora vivimos en la esperanza, después lo veremos en la realidad. San Agustín escribía al respecto. Decía, cuando me haya unido a ti con todo mi ser, nada será para mí dolor ni pena, será verdadera vida, mi vida llena de ti. Esto es un gran misterio, porque nosotros que nos vamos a salvar como cuerpo de Cristo, unidos a Cristo, ¿cómo es que nosotros podemos unirnos a Cristo, pero además seguir conservando nuestra propia individualidad? Realmente es un grandísimo misterio, os lo digo en serio. ¿Cómo va a ser esa divinización del hombre? ¿Cómo va a ser el hecho de que, claro, porque unidos a Cristo, Cristo ya es Dios y además a través de Cristo vamos a estar también unidos con la Trinidad? Es algo que supera la mente humana, sencillo, por lo menos la mía. Dice, ¿qué caracteriza, por tanto, esta comunión plena? ¿Qué caracteriza el hecho de tener la comunión plena con Dios? De estar unidos a Dios con todo nuestro ser. Y dice el Papa, dice, el ser felices. El ser felices. La felicidad es la vocación del ser humano. Es una meta que atañe a todos. Y luego sigue diciendo, dice, ¿pero qué es la felicidad? ¿Qué felicidad esperamos y deseamos? ¿Es la felicidad de este mundo? ¿Es esta felicidad de que hacemos algo y mira qué contento me pongo? Y dice el Papa, no se trata de una alegría pasajera, de una satisfacción efímera, que una vez alcanzada, sigue pidiendo siempre más, en una espiral de avidez donde el espíritu humano nunca está satisfecho. Y eso es cierto, porque ansiamos conseguir algo, hoy voy a ser muy feliz cuando logre lo que sea X, da igual si es una cosa material, si es una X, cuando suceda o me encuentro en tal circunstancia, cuando estás, qué bien, qué feliz, pero esa felicidad te dura un instante, ya la tienes alcanzada, no es una felicidad que perdura, te dura un instante y ya necesitas buscar otra. Ya no te satisface esa felicidad porque la has tenido en el instante en que lo alcanzas, pero no perdura. Por eso dice en una espiral de avidez. Claro, el espíritu humano nunca está satisfecho porque ya ha conseguido eso, ya quiere más. Dice, sino que más bien está siempre más vacío. Dice, necesitamos una felicidad que se realice definitivamente en aquellos que nos plenifica, que nos hace plenos, es decir, en el amor, para poder exclamar ya desde ahora, soy amado, luego existo. Este está buenísimo, ¿no? En vez de pienso, luego existo, no. Soy amado, luego existo, porque yo existo por el amor de Dios. Y existiré por siempre en el amor que no defrauda y del que nada ni nadie podrá separarme, jamás. Y aquí el Papa recuerda las palabras del apóstol, porque tengo la certeza de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura podrá separarnos jamás del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Lo recoge San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículos del 38 al 39. Es esa felicidad que inconmensurable, esa felicidad que te sacia por completo y que permanece en ti. Es una felicidad de un amor insondable que nosotros no
O sea, el día más feliz de nuestra vida, el instante más feliz de nuestra vida que podáis imaginar, pues eso no es nada más que un granito de arena, con la felicidad que nos espera. Luego el número 22 dice, este va a ser interesante, veréis, dice, a ver, otra realidad vinculada con la vida eterna es el juicio de Dios. Este va a estar interesante, que tiene lugar tanto al culminar nuestra existencia terrena como al final de los tiempos. Todos sabemos que vamos a tener primero un juicio particular en el instante de nuestra muerte, una vez que nuestro alma se separa de nuestro cuerpo, nuestro alma va frente a Cristo al juicio particular. Después habrá un juicio final en el que será público y en el que todos conoceremos todo. Eso a veces pone los pelos de gallina, ¿no? Pensar que todos vamos a conocer todo. Dice, con frecuencia el arte ha intentado representarlo. Dice, pensemos en la obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, acogiendo la concepción teológica de su tiempo. Es decir, de cuando eso se pintó, ¿no? Esa concepción teológica que se tenía de Dios, y transmitiendo a quien observa un sentimiento de temor. Si os acordáis de la Capilla Sixtina, en que está un Dios todopoderoso así con la mano, dándole así el dedito a Adán, ¿no? Y se ve un Dios poderoso, un Dios que inspira temor, ¿vale? Y sigue diciéndonos el Papa, dice, aunque es justo disponernos con gran conciencia de nosotros y de nuestra vida, de nuestros pecados, y seriedad, no tomártelo a broma, al momento que recapitula toda la existencia, a ese momento del juicio, nos dice, al mismo tiempo, es necesario hacerlo siempre desde la dimensión de la esperanza. Virtud teologal que sostiene la vida y que hace posible que no caigamos en el miedo. Es decir, conscientes, sin tomárnoslo ninguna broma, pero nosotros vamos a estar frente a Dios y frente a ese juicio sin miedo. Y dice aquí, dice, el juicio de Dios, que es amor, y lo hace en consonancia con 1 de Juan 4, 8, 16, no podrá basarse más que en el amor, porque si Dios es amor, su juicio es amor. De manera especial en cómo lo hayamos ejercitado respecto a los más necesitados. Nosotros, y eso cuando nos dice constantemente las Escrituras que Dios nos va a juzgar no por nuestras obras, sabemos que lo que nos va a juzgar es por el amor, porque también nos enseñan la Biblia que si las obras que nosotros hagamos, si no las hacemos con amor, no sirven para nada. Y San Agustín eso lo decía muy claro, ¿no? Si las obras no las haces con amor, pues es lo mismo que si no las haces. No tienen, el mérito viene por el amor que pones en las obras, en los que Cristo, el mismo juez, recordar que Dios ha delegado el juicio en Cristo, ¿vale? Está presente en el juicio, ¿vale? En ese amor en los que Cristo, el mismo juez, está presente. Se trata, por lo tanto, de un juicio diferente al de los hombres y a los tribunales terrenales. No tiene nada que ver, porque nosotros juzgamos, evidentemente no juzgamos en la medida del amor, nosotros juzgamos con otros criterios, con unas leyes que hay que cumplir, con unas responsabilidades, pero no con el criterio del amor. Debe entenderse como una relación en la verdad, porque ante Dios, ahí nuestro corazón, nada se va a poder ocultar, de la verdad con Dios amor y con uno mismo, una relación con la verdad, con Dios amor y con uno mismo en el corazón del misterio insondable de la misericordia divina. Sigue diciendo el Papa, en este sentido, la Sagrada Escritura afirma, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Y al ser juzgados,
contamos con tu misericordia. Esto lo dice el libro de sabiduría. Fijaos bien que si nuestros hermanos que no son católicos tuvieran estas escrituras y conservaran estas enseñanzas de estas escrituras, habría muchos errores y muchas herejías en las que han caído, que no habrían caído en ellas, porque hay libros en los que hay pasajes que hablan de realidades muy, muy claras. ¿Vale? Dice, como escribía Benedicto XVI, en el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. O sea, aquí lo que nos están diciendo que nosotros lo que vamos a experimentar es, de modo brutal, el amor de Dios. Y nos decía el Papa Benedicto XVI, decía, el dolor del amor se convierte en nuestra salvación y nuestra alegría. Y esta frase dice el dolor del amor. O sea, Cristo nos ama, pero el dolor del amor se convierte en salvación y en alegría. Entonces aquí, en este numeral, vamos, en esta nota de pie de página, nos lleva aquí a, vale, un momento, a una encíclica, a una carta encíclica, ¿veis? También del Papa Benedicto XVI, que se llama Spe Salvi, es decir, en la esperanza fuimos salvados, para que veáis cómo los magisterios tienen continuidad. Mucha gente piensa que es que los papas no tienen nada que ver unos documentos que sacan con los documentos anteriores, y sin embargo, fijaos, aquí ya se está hablando también de la fe, de la esperanza, de la salvación, ¿no? Por el Papa Benedicto XVI. Bueno, pues aquí en el punto número 47, el Papa Benedicto XVI nos va a explicar eso del dolor del amor. Y a mí esto me ha enriquecido muchísimo, porque veréis, lo voy a compartir porque es genial. Empieza hablando aquí, dice, algunos teólogos recientes piensan que el fuego que arde y que a la vez salva es Cristo mismo, el juez y el salvador. El Papa lo que está diciéndonos aquí es que esa noción de purgatorio de la que nosotros hablamos es el encuentro con Cristo, que los teólogos cada vez más piensan que en ese encuentro con Cristo, el Espíritu de Cristo, ese fuego que arde, que es el amor de Cristo, ese es el que nos va a purificar y nos va a salvar a la vez. Fijaos, yo lo comparto porque me parece creo que no tenemos nosotros la noción del purgatorio de esa manera, y sería muy interesante que empecemos a tener esa noción del purgatorio de esa forma. Porque, no sé, parece que pensamos en el purgatorio de otras formas un poco raras. Bien. Y bueno, pareciera que ahora la mayoría de los teólogos ya piensan que en el momento del encuentro nosotros con Cristo, el fuego del amor de Cristo es el que nos va a purificar. Nos va a doler, Juli, ya verás. Pues en función de los chuchurríos que estemos, nos dolerá más o nos dolerá menos, pero nos va a doler, nos va a doler. Y claro, a unos bastante más que a otros, está claro. Pero por eso el Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI lo llama el dolor del amor, porque el amor de Dios, expresado en ese fuego de amor, nos va a causar ese dolor mientras nos purifica, pero ese dolor nos lo está causando para nuestra salvación. Sigue diciendo, fijaos, es que es muy chulo. Dice, el encuentro con Él, con Cristo, es el acto decisivo del juicio. Ante su mirada, toda falsedad se deshace. Por eso dice que es en verdad. Nos decía antes que era el encuentro en verdad. O sea, ahí no va a haber ninguna mentira ni nada que se pueda ocultar. Es el encuentro con Él lo que, quemándonos, nos transforma y nos libera para llegar a ser verdaderamente nosotros mismos. Es decir, ese encuentro, ese amor, nos va a quemar, pero ese fuego va a consumir todo resto de pecado que quede, todo resto de culpa que quede, cualquier resto de todo lo que nos puede estar
atando lo que nos impide ser verdaderamente libres, verdaderamente como Dios nos quiso crear. Dice, en ese momento, todo lo que se ha construido durante la vida puede manifestarse como paja seca. Acordaos del pasaje del Evangelio, ¿no? Dice que todo será pasado por la prueba del fuego, que la paja y la madera se quemarán, pero que el metal y las joyas, el oro y eso, bruñirá más que nunca, brillará más que nunca. Entonces dice que puede que todo lo que hayamos construido en la vida, a la hora de pasarlo por el fuego, se manifieste como paja seca, como vacua fanfarronería, es decir, como una fanfarronería vacía, y que se derrumbe y derrumbarse. Pero sigue diciendo el Papa Benedicto XVI, pero en el dolor de este encuentro, en el cual lo impuro y malsano de nuestro ser se nos presenta con toda claridad, ahí no vamos a poder mirar para otra parte. Dice, pues en esto, ahí está la salvación. Porque dice, su mirada, la mirada de Cristo, el toque de su corazón, es el que nos cura a través de una transformación, ciertamente dolorosa. Y aquí trae el pasaje ese del Evangelio, dice, como a través del fuego. Pero es un dolor bienaventurado, en el cual el poder santo de su amor nos penetra como una llama, permitiéndonos ser por fin totalmente nosotros mismos y con ello totalmente de Dios. La verdad que es fantástico y mirar lo que sigue diciendo. Dice, así se entiende también con toda claridad la compenetración entre justicia y gracia. Nuestro modo de vivir no es irrelevante, no es que no tenga importancia el modo de vivir, ¿vale? Pero nuestra inmundicia no nos va a ensuciar eternamente. Al menos si permanecemos orientados hacia Cristo, claro, porque si no, pues vamos a estar en pecado mortal y no vamos a optar a la salvación, no nos vamos a poder limpiar hacia la verdad y el amor. A fin de cuentas, esta suciedad ha sido ya quemada en la pasión de Cristo. En el momento del juicio experimentamos y acogemos este predominio de su amor sobre todo el mal en el mundo y en nosotros. El dolor del amor se convierte en nuestra salvación y en nuestra alegría. ¿Veis? Como aquí nos estaba diciendo, como el Papa Francisco recurre a eso. Dice, el juicio, entonces, se refiere a la salvación que esperamos y que Jesús nos ha obtenido con su muerte y resurrección. Por lo tanto, está dirigido a abrirnos al encuentro definitivo con Él. Y dado que no es posible pensar en ese contexto que el mal realizado quede escondido, es lo que yo decía, se va a mostrar, o sea, ahí no se va a poder esconder nada, pero ni el más mínimo, pequeño y último pensamiento va a quedar escondido ante Dios y ante nosotros. Este necesita ser purificado para permitirnos el paso definitivo al amor de Dios. Se comprende en este sentido la necesidad de rezar por quienes han finalizado su camino terreno, solidarizándose en la intercesión orante que encuentra su propia eficacia en la comunión de los santos. En el vínculo común que nos une con Cristo, primogénito de la creación. ¿Vale? En esa oración conjunta de toda la comunión de todos los santos, de toda la que es la Iglesia, el cuerpo de la Iglesia, intercediendo en ese momento del juicio. De esta manera, dice, la indulgencia jubilar, porque se va a promulgar una indulgencia. Sabéis que las indulgencias, bueno, son auxilios que la iglesia en la potestad que tiene, ¿vale? Extiende a los fieles para ayudarles, para que con una serie de condiciones y que puedan acogerse a ella. Precisamente este momento del juicio, precisamente con toda la oración de la Iglesia intercediendo en esa indulgencia,
ese fuego purificador, ese dolor del amor, digamos que se reduzca, ¿de acuerdo? Que quede mucho más reducido. Porque en virtud de la oración está destinada en particular a los que nos han precedido para que obtengan plena misericordia. Es decir, la aplicamos a los que están, a los que se han ido antes que nosotros, ¿vale? A los que ya están fallecidos, para que puedan obtener plena misericordia de Dios. Este es un misterio hermoso, el tema de las indulgencias, de cómo funcionan, cómo se comprenden. Y para entenderlas mucho necesitamos recurrir a recordar que Dios está en un eterno presente. Porque muchas veces se nos hace muy difícil pensar, bueno, vamos a ver, si yo cuando muera voy a ir a mi juicio particular, pues si mi abuelo murió hace 50 años, ¿cómo le va a poder servir mi oración ahora? Claro, muchas veces hemos pensado, bueno, pues porque está en el purgatorio, pero no es solo eso. Es que esa oración puede tener efecto en el mismo instante del juicio para que obtenga misericordia de Dios, para que Dios le perdone y Dios le permita o le ayude en el camino de la salvación. Es un gran misterio, ciertamente, ciertamente. Bueno, pues estos son los 3 numerales que yo tenía que leer y reflexionar un poco sobre ellos. Y bueno, os dejo, ¿vale? Gracias a todos por haber estado, gracias por acompañarme, gracias por vuestras preguntas y por estar aquí un ratito todos juntos. Que viva Cristo Rey, que viva la Santísima Madre de Dios. Chao. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud